A pesar de los piadosos desmentidos de rigor, en Estados Unidos nos consideran un Estado fallido. Quien lo dude, que revise los informes confidenciales del recién renunciado embajador Carlos Pascual, publicados por Wikileaks. Creyendo cumplir su deber, el gobierno mexicano, sobre la protesta diplomática de rutina, ha emprendido una campaña pública de desmentidos. Según él, la calificación es errónea porque una revisión puntual de su desempeño y una comparación con países como los del norte de África demuestran que no somos ni de lejos un estado de mentiritas a punto de derrumbarse. Pero no es con un buen discurso como podemos engañar a nuestros bien informados vecinos del norte. Mejor sería reconocer serena y objetivamente que pocas cosas andan bien entre nosotros. ¿De qué podemos enorgullecernos los mexicanos? De nuestro sistema educativo, del de salud, del de impartición de justicia, de la eficiencia y honradez de los cuerpos de seguridad, del desempeño de las instituciones del Poder Ejecutivo, de la buena administración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de la marcha de nuestra economía sin crisis ni desempleo. El pueblo, desgraciadamente, no está en condiciones de captar el peligro, pero las clases altas sí que entienden la situación. Saben que Estado fallido equivale a declararnos incapaces de ser y manejarnos como nación independiente y soberana, mentalmente irresponsables y por tanto necesitados de la tutoría de un adulto que nos guíe y supla nuestras deficiencias, que es pavimentar el camino de una invasión militar para salvarnos de nosotros mismos en caso necesario. Ahí está Libia para mostrarnos lo que nos espera, si lo deciden así los actuales dueños del mundo.